Una alegría poder saludarlos, apreciados hermanos, amigos. Estamos empezando el tercer trimestre de este 2021 y la lección para este trimestre lleva por título Descanso en Cristo. Y a lo largo de estos meses, julio, agosto y septiembre, vamos a estar estudiando este tema. Pero vamos a comenzar con una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tenemos la seguridad de que tú nos acompañas y también de que en tu palabra podemos encontrar mensajes preciosos para nuestra vida. Suplicamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros para dejar algún mensaje. Gracias a Beatriz, a Patricia y un saludo especial a Gabriel y a Lilian que están siguiendo esta transmisión. También menciono el mensaje que envió Betty Jiménez haciendo referencia a algo que habíamos visto la semana pasada, a la promesa que hizo el Señor Jesús cuando dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Betty dice que Dios nos anime a seguir cada día tomados de su mano. Vamos al repaso de esta semana. Descanso en Cristo. La lección va a tratar a lo largo de este trimestre acerca de este tema tan importante para nuestra vida. El texto clave está en el libro de Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 2. Y dice lo siguiente: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Tenemos como seres humanos la necesidad de tener descanso, de tener esa aproximación con nuestro Dios, porque de esa manera vamos a tener ese descanso. Y la lección de esta semana lleva por título ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? En una sociedad que se ocupa los 7 días de la semana, las 24 horas. Y es difícil poder vivir así sin desconectarse. Pero pensando en esta característica de la sociedad de estos tiempos, te pregunto, ¿será posible ser una influencia positiva de nuestra parte para ayudar a la gente que vive permanentemente ansiosa, que vive angustiada, preocupada? ¿Será que podemos ayudar? Y lanzo esta pregunta: ¿cómo podríamos hacer como iglesia, como creyentes, para generar en el ambiente de la iglesia o en nuestra familia y en nuestro entorno un lugar de descanso para aquellas personas que se manifiestan como agotadas, cansadas y que anhelan descansar? ¿Será que podemos hacer algo? Si tenés alguna idea, déjame tu comentario o escribí allí en el chat para que podamos compartir estas experiencias. Una sociedad o generación 24/7. La realidad hoy es que no importa cuánto hayamos hecho, siempre faltan cosas por hacer. Y nuestra preocupación está allí en torno a esas cosas. Vivimos en una época en la cual se duerme menos y se depende más, inclusive de estimulantes, ya sea en pastillas, en bebidas, para poder mantenernos despiertos y tratar de alcanzar las metas que tenemos. Más velocidad en los distintos medios de transporte, hay aviones, autos de gran velocidad, trenes de gran velocidad, pero sin embargo parece que
siempre estamos al límite y llegando allí casi tarde. Hay más disposición de tecnología, tenemos muchas cosas que nos facilitan el trabajo, las distintas tareas, pero parece que tenemos menos tiempo. Cada vez tenemos menos tiempo. Hace algunas décadas estaba aquella frase en referencia a familias que eran numerosas. Y el dicho decía, y no había televisor, no había televisión. Parece que la gente tenía otro espacio de tiempo. Y bueno, vino el televisor, vino ese espacio para sentarse frente a la pantalla y parece que en lugar de distraernos, de agilizar nuestra labor, ha generado toda la tecnología aún una preocupación más porque no encontramos espacio, no encontramos tiempo para la familia, para descansar. Ahora bien, ¿cómo podemos hallar descanso en medio de tanto ajetreo? ¿Qué les parece? Contanos tu experiencia, ¿cómo haces para encontrar ese espacio de descanso, ese espacio en el cual podés disfrutar? Pero vamos a ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios planificó, porque Dios es el creador. Y como Él es el creador, tiene que ser, sin dudas, que Él tenía algún plan original para el ser humano, para que pueda tener descanso. Así que vamos a la palabra de Dios y al libro de Génesis. En el capítulo 2 del libro de Génesis encontramos una descripción, podríamos decir, de lo más completa y clara acerca del descanso. Dice el texto bíblico así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Primera pregunta que podemos hacernos en relación a este texto: ¿Dios se cansa? ¿Será que Dios se cansó? ¿Necesitaba Dios hacer un alto para descansar? ¿O es que Dios tenía un plan con esto de tener allí el tiempo y señalar un día de 7 para el descanso? Sin duda que esto es lo que Dios tenía como propósito. Pero claro, Dios había creado a Adán y Eva perfectos. Ahora uno se pregunta otra vez, ¿pero cómo? Si eran perfectos, ¿cómo puede ser que se cansaran? Sí, ellos podían llegar a cansarse, pero más que pensar en el descanso físico, en aquella circunstancia, el Señor estaba apartando un día especial para el ser humano, para que el ser humano pueda relacionarse con Dios y para que en ese día no esté concentrado en hacer, sino que más bien esté concentrado en ser. Y Dios separó ese día, un día especial, un día para hacer, un día para celebrar, un día, podríamos decir, para disfrutar, un día para disfrutar. Y por cierto que necesitamos eso, ¿no? Y el sábado era eso, un día para hacer, un día para celebrar al Dios creador, para disfrutar del aire, de la vida natural, de las plantas. Todo eso había hecho Dios. Y el sábado, el séptimo día de la semana, buscaba reunir esas cosas para que el ser humano realmente pudiese ser feliz y descansar y celebrar y estar allí en compañía de su Creador. Cuando vamos a los días de la semana y cómo los hebreos llaman a cada día, encontramos que cada uno de los días no tiene un nombre
particular, sino que está designado con un número. El primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el sexto. A diferencia del séptimo. El séptimo no es conocido como el séptimo día, sino es conocido como el Yom Shabbat. Es decir, el día de descanso, el día especial. Después los días cambiaron y se les puso nombres en base a planetas, etc., ¿no? Pero cuando el pueblo de Israel recordaba la creación y hablaba de la semana, era día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día de descanso. Y ese día de descanso marca un ciclo semanal que el ser humano necesita. La verdad es que cuando pensamos en esto del ciclo semanal, también tenemos que pensar en que el ser humano tiene un ciclo conocido como el ciclo circadiano de 24 horas. Esta palabra circadiano viene de un término que si lo separamos sería circa, alrededor de, y dies, día, en latín. Es decir, oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. El ser humano tiene un ciclo, por eso cuando ese ciclo se altera, hay problemas, ¿no? Y esta oscilación de variables en intervalos de tiempo biológicas también se ve en los animales, en las plantas. Por eso en determinado periodo las plantas dan su fruto, las plantas se desarrollan y con los animales también. Es decir que el valor de periodo de este ciclo circadiano es de aproximadamente 24 horas, o sea, un día. En un día el organismo desarrolla una serie de cambios y necesita, entre otras cosas, tener el descanso. Y cuando vamos al texto bíblico encontramos que Dios hizo el día, pero también hizo la noche. Y en la noche se necesita descansar. Por eso es importante tratar de encontrar un equilibrio en nuestro estilo de vida. Pero claro, el Señor ya pensó en esto y el Señor pensó en que nosotros teníamos que tener paz. En el libro de Éxodo, el capítulo 23, versículo 12, Éxodo 23, 12, encontramos una declaración que es significativa porque cuando Dios pensó en el descanso, no solo pensó en el ser humano, sino que también pensó en la creación. Y Éxodo 23, 12 dice lo siguiente: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El plan de Dios contempla no solo al ser humano, sino que también contempla a su creación, los animales, las plantas. Todo responde a un ciclo armonioso en el tiempo. Esto es lo que Dios había establecido. El plan divino entonces era que de cada 7 días, el séptimo día de la semana fuese un día para celebrar, para disfrutar, para ser en compañía del Creador. Y claro, si dejamos de lado esto, obviamente que vamos a tener dificultades. Y en el Antiguo Testamento nos presenta algunas ideas en relación al tema del descanso. Cuando el trajín nos abruma, cuando estamos agobiados por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, las preocupaciones, comenzamos a tener algunas dificultades. Una de las dificultades que comenzamos a tener es que perdemos la perspectiva real de las cosas.
Como consecuencia, nos concentramos en los problemas más que en Dios, más que en la palabra de Dios. En segundo lugar, comenzamos a agotarnos física, mental y emocionalmente. Y en estas circunstancias llegamos a decir o inclusive a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. En tercer lugar, comenzamos a descuidar la oración y el estudio de la Biblia. Y como consecuencia, nuestra vida devocional sufre. ¿Por qué? Porque no estamos relacionándonos con Dios. Por lo tanto, el descanso sabático es hoy una oportunidad maravillosa para librarnos de la esclavitud, del miedo, del temor, de la angustia, para liberarnos de las cadenas de la ansiedad y, por supuesto, también para liberarnos de la prisión de la iniquidad, porque apartamos ese día para ir en busca de la comunión con nuestro Creador, y cuando entramos en comunión con nuestro Señor, podemos comenzar a reflejar lo que Dios quiere para nuestra vida. En el Antiguo Testamento aparecen dos historias que son ejemplificadoras para nuestra vida, para nuestro estilo de vida y, por supuesto, para quienes creemos el poder sostenernos en lo que dice la palabra de Dios y aprender de aquellas cosas que la Biblia nos presenta. En el libro de Jeremías, en el capítulo 45, versículos 1 al 5, aparece un texto cortito, pero llamativo, que habla acerca del profeta Jeremías, pero particularmente de Baruc. Baruc era el amanuense, era aquel que escribía lo que Jeremías le dictaba. Y claro, Jeremías le estaba dictando algunas profecías que para nada eran favorables para el pueblo de Israel. Allí el anuncio profético era que Jerusalén iba a ser destruida, que el pueblo de Dios iba a ser disperso. Estaba muy complicado lo que iba a venir y Baruc comenzó a afligirse mucho por esto. Tal es así que Dios mismo tuvo que enviarle un mensaje directo y particular para Baruc, este compañero de Jeremías. Y dice lo siguiente el texto bíblico: así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Baruc estaba muy angustiado por lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías que iba a acontecer. Pero al leer el texto bíblico podemos visualizar que Baruc estaba preocupado por sí mismo, por sus cosas, tal vez por sus pertenencias, tal vez porque ya no iba a poder estar en su casa, con su familia, y estaba dejando de lado el reflexionar en lo que Dios desea y quiere para nuestras vidas. Dios tampoco estaba feliz de que sucediese o que llegara a suceder lo que se estaba anunciando. Pero el pueblo de Israel se había apartado del Señor, había dejado de lado la ley, había dejado todo y lamentablemente perdió la protección divina. Pero a pesar de esta situación y de que Baruc estaba concentrándose más en las consecuencias que en lo que Dios quiere para él, el Señor le habló
y el Señor le garantizó que la vida de él iba a ser preservada, por lo tanto Dios lo iba a acompañar. Y este es un ejemplo que puede ser vivido por un creyente, porque Baruc era un creyente y una persona muy comprometida con la causa de Dios. Sin embargo, estaba desenfocado en la realidad y estaba angustiado por las cosas que iban a pasar, y esto le estaba generando un dolor emocional muy, pero muy grande. Esto nos lleva a la reflexión que aún siendo cristianos podemos llegar a padecer estas cosas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez focalizarnos hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. También hay otra experiencia en el Antiguo Testamento que involucra a Abel, pero particularmente aquí podemos hablar de Caín y Abel. En el libro de Génesis capítulo 4 se presenta esta historia. Lamentablemente, Caín quiso obrar de la manera que a él le parecía y no prestó atención a lo que Dios le había indicado. Así que él quiso llevar una ofrenda a Dios, pero a su manera, como él quería. Y eso estaba mostrando que buscaba los méritos de Dios a través de sus propios méritos. Buscaba ser reconocido por Dios por sus propios méritos. Y Dios, por supuesto que no aprueba esto. Pero lamentablemente, Caín, que estaba totalmente desenfocado, y viendo que Dios sí había aprobado la ofrenda de Abel, Caín le quitó la vida a su propio hermano. Y entonces el Señor le dijo que él iba a ser errante y extranjero, que no iba a encontrar reposo, descanso. Y lamentablemente Caín no cambió, sino que él se fue de la cercanía de su familia y siguió haciendo de las suyas. Y no encontró descanso, ¿no? El libro Patriarcas y Profetas, en la página 59, nos dice que él buscó méritos en sus propias obras. Y en verdad no hay descanso para quienes se rebelan contra los mandamientos de Dios, contra los principios de Dios. Y esta experiencia obviamente nos puede hacer reflexionar porque ocurre con alguien que era creyente. Tanto Baruc como Caín eran creyentes, podríamos decir miembros de la iglesia o miembros del pueblo de Dios. Pero ambos estaban desenfocados. Uno porque Baruc estaba padeciendo por lo que iba a suceder y no estaba contemplando que Dios estaba dirigiendo las cosas, y a partir de eso él se angustió. Pero en este otro caso, el de Caín, Caín estaba padeciendo porque él quería vivir la religión a su manera, no a la manera en que Dios estaba indicando. Y eso es un problema. Y por supuesto que hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos, cuando no nos concentramos en lo que Dios desea para nuestras vidas o queremos hacer las cosas a nuestra manera, no como Dios nos dice, no vamos a encontrar descanso. Caín construyó una ciudad, generó una dinastía, pero no encontró descanso. No encontró descanso porque no se arrepintió y no buscó a Dios de todo corazón. El Nuevo Testamento también nos habla acerca del descanso. Y me llamó mucho la atención lo que dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6. San Marcos capítulo 6 nos cuenta un incidente en donde Jesús dialoga con los discípulos. Los discípulos habían ido a predicar porque Jesús les dio la indicación de ir a predicar,
Y cuando volvieron, los discípulos regresaron con mucho entusiasmo por las cosas que habían visto, por los milagros que Dios había hecho con ellos y cómo Dios los había usado en la predicación. Pero extrañamente el texto nos dice lo siguiente. San Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Qué importante la actitud de Jesús. Aquellos hombres habían estado trabajando en la causa de Dios, muy atareados, con gozo. Sin embargo, Jesús les dice: muchachos, es necesario que podamos descansar. La Biblia nos habla acerca del descanso semanal del séptimo día, del Shabbat, pero también nos está indicando que tenemos que administrar nuestro tiempo para buscar esos espacios donde encontremos el sosiego, la paz. Y Jesús le dice aquí a los discípulos: vamos a un lugar apartado. Y también es interesante esto porque Jesús no le dice a ellos: bueno, váyanse y descansen, sino que Él les dice: vamos. Y en lo que Jesús está diciendo, vemos reflejado lo que Dios ya había establecido en el Edén, cuando Dios dijo que Él apartó el día santo, lo santificó. ¿Por qué? Porque Dios quería tener relación directa con el ser humano. Y Jesús aquí también quiere tener una relación directa con sus discípulos, y entonces los invita para ir a descansar a un lugar solitario, a un lugar donde no tengan el bullicio del diario vivir y de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y es interesante pensar en la relación que uno puede tener con la naturaleza. Ir a un lugar desértico aquí puede implicar que Jesús está diciendo: vamos a un lugar tranquilo, vamos a contemplar la naturaleza, vamos a escuchar el canto de las aves, vamos a mirar los árboles, vamos a observar los animales, tal vez en un lugar donde hay una corriente de agua o alguna elevación, algún paisaje para observar, mirar la puesta del sol o el amanecer. Qué bien que nos hace. Qué bien que nos hace tomar un espacio para encontrarnos con el Creador y con la creación. Por eso los animo para que, así como Jesús le dio esta indicación a los discípulos, que por otro lado es como más que un consejo, fue una orden, ¿no? Vayamos a un lugar apartado a descansar. Y el Señor quiere acompañarnos también en esto. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, versículo 28, tenemos otra declaración de Jesús que es tan hermosa, y sin duda que aquí en esta declaración tal vez podríamos encontrar el resumen de esto que venimos diciendo. San Mateo capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es importante el descanso físico. La Biblia nos habla acerca del descanso, del trabajo, del descanso del hacer. Inclusive esa palabra, Shabbat, tiene el sentido también de ese descanso de vacaciones. Y nos hace bien porque cargamos las baterías, nos fortalecemos, no solo físicamente, sino también anímicamente. Pero el descanso completo está en compañía de Jesús. Si nosotros tenemos el descanso físico, tenemos tal vez un cierto descanso emocional, pero no tenemos
ese descanso en relación y en comunión con Cristo, con Dios, no, siempre nos va a faltar algo. Va a haber como un vacío en nuestro ser. Pero cuando vamos al Señor y nos relacionamos con Él, o escuchamos la voz de Jesús que nos dice, vamos a descansar en un lugar apartado, allí encontramos el verdadero descanso, encontramos la paz, encontramos el gozo verdadero. Así que vale la pena organizarnos para cumplir el mandato del Señor y vale la pena también organizarnos para diariamente, en ese ciclo que tenemos de todos los días, podamos apartar un espacio de tiempo, ojalá pudiese ser 1 hora cada día, para estar con el Señor, para dialogar con el Señor a través de la lectura de su palabra, de la oración. Ese tiempo que puede parecer perdido va a ser ganancia, porque vamos a estar fortalecidos en nuestro corazón por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Llegamos al final del repaso de esta lección y concluimos diciendo que fuimos diseñados para descansar. Más que tener un descanso físico, tener un descanso mental, una paz mental. Y esa paz mental proviene de creer en la palabra de Dios y estar en comunión con el Señor. Así que Dios nos bendiga y que podamos tener esta experiencia. Gracias por los comentarios, gracias por los saludos. Los invito para que podamos tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tú has establecido un día especial para que podamos encontrarnos contigo y podamos descansar de todas nuestras labores y extender nuestros brazos para apoyarnos en ti. Te ruego que nos ayudes para que podamos alcanzar esa paz mental y ese gozo perdurable en tu compañía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Con dulce y tierna voz, Cristo te llama a ti como a mí. Allí a lo lejos, Cristo te espera, tanto a ti como a mí. Cansados, venid, oh pecadores, venid. Cristo llamando está, porque esperas, llama a ti como a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, te amo a ti, a mí. Cansados, oh pecadores, venid.
su amor que ha prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe hoy perdón eterno, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, 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 oh pecadores, venid. Venid, venid, tristes, cansados, venid, 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 tristes, cansados, tristes, cansados. Tristes, cansados.